Sea cada uno bienvenido a la casa de nuestro Creador. Quiero que por favor me acompañe, vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses en su capítulo 2. Aleluya, bendito es el Señor. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Aleluya. Bendito es nuestro Creador. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, dice la palabra, la leemos siempre honrando la bendita Trinidad, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que el Señor añada bendición a su divina palabra. Gloria sea a Él. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Filipos, hace resaltar una gran virtud y habla acerca de la obediencia. Vamos a meditar en esta mañana acerca de la obediencia, y nos hace entender que la obediencia es la base de la supervivencia del cristiano. Además de ello, pues la obediencia es la ruta que nos lleva a la bendición. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, el apóstol Pablo al final de su ministerio, escribe 3 cartas pastorales. 2 se las escribe a Timoteo y una a Tito. Y en la segunda carta que le escribe a Timoteo, le dice: mira, Timoteo, haz tu obra de evangelista. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque yo estoy pronto para ser sacrificado. Y le dice: pero yo he terminado la carrera, he peleado la batalla y he guardado la fe. Y sé que Dios me dará la corona de justicia. O sea, en otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. Le está diciendo a Timoteo: he llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Le está diciendo a Timoteo: y sé que Dios es un juez justo, que cuando Él juzgue en su tribunal, Él me va a premiar, Él me va a dar una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí, concluye diciéndole a Timoteo, sino que también a todo aquel que ama su venida. ¿Por qué razón? Porque el que ama su venida, espera su venida. Y el que espera su venida, obedece la palabra. Obedece su bendita palabra. Entonces, Pablo hablándole a Timoteo acerca de esto. Y en el versículo 5, primeramente veamos el versículo 3. Puede mantener su Biblia abierta para que juntos podamos aprender de la palabra del Señor. Y dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí pues el apóstol Pablo resalta una palabra, y esa palabra es humildad. Y en el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir que hubo en Cristo Jesús es el que está mencionando Pablo? Entonces, el versículo 5 se refiere a la actitud de humildad y el servicio
que el creyente debe tener. Se refiere también a que el cristiano debe estar siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Eso significa adoptar la actitud de Cristo. Entonces, este versículo, que es el versículo 5, luego el versículo 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿De qué nos está hablando el apóstol Pablo? ¿Y cómo podemos comprobar lo que Pablo nos está diciendo y le está diciendo a esta iglesia de Filipo? Le dice que el cual, o sea Cristo, siendo en forma de Dios, y luego continúa diciendo, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a una de las cosas que él se podía aferrar para no dejar lo eterno y venir a lo perecedero. El contexto lo encontramos, por ejemplo, Génesis 1:1. Esta versión de Reina Valera dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La versión Kadosh parece que dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. La palabra Elohim significa dioses, significa deidades, pero en el hebreo está hablando de un solo Dios o de una esencia creadora. Juan, el apóstol, trata de explicarle esto a la iglesia y le dice, en Juan parece 1:1 en adelante, por ahí, o 1:13 en adelante, le dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio. ¿Cuál principio? El principio de Génesis 1:1. En él, o por él, todas las cosas fueron creadas, y sin él, nada de lo creado fue creado. Pero en el versículo 14 dice, y este verbo que era en el principio, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Hablando de la eternidad de Cristo, que dejó lo eterno, traspasó los cielos, vino a lo perecedero y se hizo como uno de nosotros. Entonces, cuando miramos esta carta del apóstol Pablo que le envía a esta iglesia, pues nos damos cuenta que la vida de Jesús fue el ejemplo más grande, el ejemplo más apasionante de la obediencia. Si hay alguien al que podemos hacer resaltar en las Escrituras como un ejemplo perfecto de la obediencia, es a Jesucristo. Recordemos que Pablo en cierta ocasión le dice a los discípulos, miren, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces, pero si Pablo, estando seguro del desarrollo de su ministerio y de su testimonio, entonces recomendaba que lo imitaran a él, porque él imitaba a Cristo, siendo entonces Pablo un ejemplo, cuanto más Jesucristo mismo. Entonces, el versículo 8 dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, obediente como hijo de Dios y obediente también como hijo de hombre. Como hijo de Dios, Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Como hijo de hombre, él fue obediente a sus padres y fue obediente también a las autoridades. Tal vez podría alguien considerar el acontecimiento de cuando Jesús se quedó en el templo. En realidad Jesús no se quedó perdido. Jesús sabía el tiempo en que comenzaba la fiesta
y conocía bien el tiempo en que terminaba la fiesta. Él, como a propósito, lo hizo quedarse. La Biblia registra de que sus padres, su padre como adoptivo, vamos a llamar a José, que se encargó de cuidarlo, fue el varón que Dios escogió para que lo cuidara desde el vientre de la madre. Y María, como la mujer que prestó su vientre para que el Verbo fuera encarnado, regresaron en la peregrinación que hacían al templo. Yendo de regreso a casa, se dan cuenta de que su hijo Jesús no iba con ellos. ¿Podría alguien incluso acusar de descuido? No. María tenía más hijos a los cuales debía cuidar. Si usted quiere conocer los nombres, Mateo 13:55 habla de ellos, parece que Marcos también hace referencia a ellos, quienes eran estos hijos, que en esos tiempos estaban niños, y por supuesto, siendo Jesús el hijo mayor, era del que había que tener menos cuidado. Pero dándose cuenta que no iba con ellos, se regresan y lo van a encontrar que estaba reunido con los rabinos, estaba ahí disertando de la palabra del Señor y quedaban maravillados de escuchar las palabras de Jesús. Entonces cuando María lo encuentra, le dice: ¿qué nos has hecho? Tu padre y yo hemos estado preocupados por ti. Y la respuesta de él fue: ¿acaso no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El secreto de que Jesús era hijo de María, pero que no era hijo de José, ese era un secreto guardado entre María y José. De ahí nadie más lo conocía. En el momento Dios se lo reveló, el Espíritu Santo se lo reveló a Simeón cuando fue presentado en el templo. Pero Simeón estaba para morir. Entonces no encontramos que José le haya hecho un reproche a Jesús, pero sí encontramos que él fue un ejemplo de obediencia en toda su vida. La Biblia dice que él no conoció pecado, por lo tanto no fue rebelde, y la rebeldía es pecado. Entonces, en la Biblia encontramos 3 líneas de obediencia: la obediencia a Dios, la obediencia a los padres y la obediencia a las autoridades. En cuanto a la obediencia a Dios, por ejemplo, encontramos en Juan capítulo 2, versos del 13 en adelante, y dice Juan: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por esto nos damos cuenta de que estamos en él. Entonces, ¿cómo saber que alguien le ha conocido? Bueno, si guarda su palabra. Esta es la evidencia, dice. Esta es la evidencia de que alguien le ha conocido. La señal, la evidencia que alguien le ha conocido es que guarda su palabra. Entonces, ahora bien, ¿cómo conocer a Dios? Pues conociendo su palabra. Cuando escudriñamos las Escrituras, podemos conocer quién es Dios. La teología, pues, es una ciencia que estudia a Dios. Y cuando hablamos de la Trinidad, si queremos saber quién es el Padre, cuál es su poder, cuál es su omnisciencia, cuál es su función, eso solamente la Escritura, solamente la Biblia es la fuente confiable donde podemos encontrar la verdad, quién es Dios. Si queremos conocer quién es Jesucristo, cuál es su eternidad, dónde estaba antes de venir a la tierra, cuál fue el plan que se trazó para venir a rescatar una generación perdida o una creación perdida, cuál fue ese paso que tuvo que dar para pasar de lo eterno
a la tierra. ¿Cómo se desarrolló? ¿Dónde fue su nacimiento? ¿Cuál fue su trayectoria? ¿Cuáles fueron las provisiones que tuvo que dar para nuestra salvación? ¿Por qué tuvo que ir a la cruz? ¿Por qué tuvo que bajar hasta las profundidades del abismo? ¿Cómo Dios se glorificó en él levantándolo de entre los muertos y dándole honor sentándolo a su diestra? ¿Cuál es su función a la diestra de nuestro Padre Celestial? Solamente las Escrituras nos pueden proveer esa información. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué hubo la necesidad de que el Espíritu Santo viniera? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Cuándo el Espíritu Santo se va de la tierra? Solamente las Escrituras son la fuente confiable que nos pueden asegurar verdaderamente cuál es su función y por qué está dentro de nosotros, por qué habita dentro de nosotros, por qué siendo nosotros un estuche de carne, el Espíritu Santo estuvo dispuesto a entrar en nosotros. Si cuando Él entró, lo que encontró en nosotros fue suciedad. Porque recuerde que el Espíritu Santo, cuando Cristo nos compra con su sangre, nos lava con su sangre, nos volvemos aptos para que el Espíritu Santo venga. Y el Espíritu Santo entra en nosotros y comienza a morar en nosotros y comienza a desarrollar una función de regeneración a fin de llevarnos a la presencia de Dios, a fin de perfeccionar en nosotros la imagen del varón perfecto, porque esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Entonces, como obediencia a los padres, en Efesios capítulo 6, versos del 1 al 3, la Escritura nos enseña y nos dice el apóstol Pablo, dice: hijos, obedeced al Señor en vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego continúa dándoles algunas instrucciones a los padres para que así ellos sepan cómo gobernar a sus hijos, cómo cuidar a sus hijos. Entonces, la Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa. En los mandamientos encontramos este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Ese es uno de los mandamientos. Pero Pablo le añade y dice: este es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que seas de larga vida y que te vaya bien. Esa es la promesa. Para que te vaya bien, para que seas de larga vida y que te vaya bien. Pero utiliza también la palabra porque esto es justo. Sabemos que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y que nos está enseñando su justicia. Y que como hijos es justo que honremos a nuestros padres. La honra implica no solamente el respeto, no solamente la obediencia. La honra es un campo grande que abarca muchas áreas, incluso el sustento. E incluso va más allá. Y no recuerdo bien el pasaje, me parece que es Pablo el que habla, porque es el que enseña acerca de las viudas. Y Pablo dice que si alguna abuela, hablando de los abuelos, no tiene hijos, esta abuela es responsabilidad de los nietos. Y haciendo esto pagan un poco a sus padres. Tal vez no lo encuentre exactamente así como lo dije, pero eso es lo que Pablo está diciendo. Aún nuestros abuelos debemos honrarlos, claro que debemos honrarlos. Entonces, luego, la línea de la autoridad civil, las autoridades, las autoridades, hay diversos tipos de autoridades. Como padres somos autoridades, como sacerdotes de la casa somos autoridades, pero también están las autoridades civiles.
En esto de las autoridades civiles, debemos nosotros reflexionar si yo tengo problemas con la autoridad. Cuando hablo si yo tengo problemas con la autoridad, no significa si yo tengo un delito, sino que ¿qué tanto soy yo para obedecer a mi autoridad? Si yo tengo problemas para obedecer a mis padres, si las esposas tienen problemas para obedecer a sus esposos, claro, la Biblia habla en el Señor. Si tenemos problemas para obedecer a las autoridades civiles, tal vez de alguna manera Pablo como que está refiriendo un poco acerca de la teología política, pero el centro no es ese. El centro no es ese. Entonces, ahí encontramos en las autoridades en Romanos capítulo 1, versos del capítulo 13, versos del 1 al 5, y dice Pablo, le dice a la iglesia de Roma: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Vengador para castigar al que hace lo malo. No significa que vamos a hacer todo lo que las autoridades nos dicen, sino aquello que no contradice los principios divinos. Es aquello que no contradice los principios divinos. Por ejemplo, encontramos la narración en las Escrituras cuando Nabucodonosor levantó aquella estatua. Y le dijeron: mira, Nabucodonosor, hay 3 varones por allá. Ayer me parece que escuchaba a los hermanos que estaban haciendo un podcast acerca y mencionaban entre ellos estos varones. Se la hubiera puesto más complicado a los hermanos si les hubiera preguntado cuáles eran sus nombres originales. Entonces, pero los más fáciles, entonces, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ¿cómo se llamaba? Daniel, Azarías, sí, Belsasar, bueno, y no recuerdo, Ananías, Azarías, Belsasar, ahí. Son los nombres originales que se los llevaron, y para que se olvidaran de la identidad pasada, hasta los nombres les borraron, se los cambiaron. Entonces encontramos este acontecimiento que, siendo estos príncipes, eran de la línea de príncipes del pueblo de Israel, fueron llevados cautivos a Babilonia, y ahí en Babilonia fueron preparados con la teología babilónica, con las leyes, las lenguas babilónicas, y fueron varones de excelencia que fueron puestos como gobernadores en provincias. Y en todas estas provincias también, al sonar del tamboril, de la bocina, de la zampolla, todo esto, tenían que arrodillarse en dirección donde estaba la imagen. Y trayéndolos a ellos, porque ellos no obedecieron este mandamiento, entonces Nabucodonosor les dice: ¿es real esto que ustedes no se inclinan ante la imagen que ha sido levantada? Y uno de ellos, ya que la Biblia no dice cuál fue el que levantó la mano para decir: yo voy a hablar, dice: mira, oh rey, en cuanto a este asunto no hay necesidad que te contestemos. Tú ya nos conoces. El Dios al cual nosotros servimos tiene el poder de librarnos de tu horno de fuego. Pero si Él no lo hiciera, aún así no adoraremos tu imagen. Entonces, y al desobedecer a Nabucodonosor, pero obedecer a Dios, fueron metidos al horno de fuego. Y entonces, esto que Nabucodonosor estaba haciendo contradecía los principios que estos jóvenes habían recibido, que eran principios divinos, donde Dios dice:
no te arrodillarás, no te postrarás ante ninguna imagen, porque yo soy un Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por lo tanto, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque eso contradecía o contradice los principios divinos. Entonces, cuando las autoridades nos quieren obligar a hacer aquello que contradice los principios divinos, ahí sí debemos estudiar el tema, debemos examinar el caso para ver si hay necesidad de obedecer o no hacerlo. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, nuestra inclinación es siempre a la desobediencia. Esa es nuestra inclinación. Siempre deseamos hacer nuestra voluntad. No nos agrada que nos digan lo que debemos hacer. Esto es algo que por naturaleza el ser humano ya lo trae. El niño desde que nace ya viene siendo afectado por el pecado de Adán. Es algo que él no necesita que lo enseñen, es algo que simplemente va flotando o va surgiendo porque está en su naturaleza caída. Está en su naturaleza caída y va a ir surgiendo en el camino. Por eso es la necesidad de aquel mandamiento que dice: instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Necesita ser instruido. ¿Por qué? Porque la inclinación de ese niño va a ser hacer lo malo. Nadie le enseña a enojarse y se enoja. Nadie le enseña a mentir y miente. O sea, nadie le enseña a ser egoísta y flota de él el egoísmo. Por ejemplo, si usted está un niño y tiene su juguete, llega otro niño y le dice el padre: mira, préstale tu juguete a tu niño, aunque tenga varios. Y él dice: no. Y si el padre le dice: mira, si no se lo prestas te pego, se lo da, pero en su interior él está: no. O sea, se lo prestó porque lo obligaron, pero su naturaleza le dice: no. Entonces, por esa razón, el niño debe ser instruido en el camino del Señor. Entonces, ahora bien, la obediencia trae grandes beneficios. La obediencia trae grandes beneficios. Y de eso fue que habló Pablo. Pablo dice: porque yo sé que el Dios al cual yo alabo, al cual yo sirvo, es un Dios justo. Y cuando Él establezca su tribunal, porque el tribunal de Cristo va a ser en el cielo, en uno de los cielos, cuando compadezcamos ante el tribunal de Cristo, Él me va a premiar. Y por mi obediencia, Él me va a dar una corona. Entonces, Pablo la llama corona de justicia. Corona de justicia. Entonces, los beneficios, Deuteronomios capítulo 28, verso del 1 en adelante, y dice el escritor Moisés en el capítulo 28, dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estos son beneficios de la obediencia. Pero, como dice el versículo 1, si prestas atención atentamente a la voz de Jehová. Si prestas atentamente atención a la voz
de Jehová. Me voy a atrever a hacer algo aquí. Todos han estado escuchando la palabra, el sermón. ¿Cuántos han estado atentamente? Todos, ¿verdad? Sí, hermano, todos, ¿verdad? Amén, amén, gloria al Señor. Entonces, una cosa es escuchar y otra cosa es escuchar atentamente. Porque Dios habló en muchas ocasiones, pero ¿cuántas veces se le atencionó atentamente? Y dice, si escucharas atentamente, eso es el principio, ¿para qué? Para poner por obra. Para poner por obra. Bueno, nosotros a veces decimos, bueno, su palabra dice, Señor, bendito será tu entrar, bendito será tu salida, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad. Pero es si pone por obra su palabra. Si ponemos por obra su palabra, a Israel le dice, mira, si escuchas atentamente lo que yo te prescribo hoy, para obedecerlo, estas bendiciones te van a alcanzar. Recordemos que las bendiciones nos alcanzan, no nosotros vamos a alcanzar las bendiciones. Las bendiciones nos van a alcanzar a nosotros. Entonces, cuando somos obedientes a la palabra del Señor. En Lucas encontramos también el registro de un acontecimiento conocido como la pesca milagrosa. En esta pesca milagrosa encontramos el relato del escritor que dice que Pedro y sus compañeros ya estaban lavando las redes porque habían pescado toda la noche, dijo Pedro que habían estado ahí en Lucas capítulo 5, versos del 1 en adelante. Y de repente aparece Jesús y dice que las multitudes ya estaban para escuchar a Jesús. Y entonces Jesús le pide a Pedro que por favor le preste su barca, que la aleje un poco de la playa, que la meta un poquito hacia adentro y que para usarla él como una plataforma para predicar. Y que después de que predicó, entonces le dice, mira Pedro, ve y tira la red a la derecha. Y Pedro le dice, mira maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos agarrado nada. Pero en tu nombre lo voy a hacer. Ahora bien, Jesús como oficio no lo encontramos como pescador, sino como carpintero. Era hijo de un carpintero. ¿Quién era un profesional en la pesca? Era Pedro. Miramos entonces a un carpintero dándole instrucciones de pesca a un pescador. Y le dice Pedro, mira, pero en tu nombre la vamos a tirar. Esa es obediencia. ¿Cuál sería la prédica de Jesús que despertó en Pedro obediencia? Porque recordemos que Pedro era rebelde. Pero en esa prédica, en ese sermón que Jesús compartió en ese momento, convenció a Pedro. Y Pedro le dice, mira Jesús, mira maestro, toda la noche hemos estado pescando. Nosotros somos expertos en esto y no hemos agarrado nada. Pero porque tú lo dices, yo quiero ver si eso que tú dices es realidad. Lo voy a tirar, lo voy a hacer. Dice que pescaron toda la noche, que las multitudes llegaron. Por muy temprano tuvo que haber sido el amanecer, 6 de la mañana. ¿Cuánto tiempo pudo haber estado compartiendo la palabra Jesús en la barca? Pongámosle 1 hora, 7 de la mañana. Luego, allá como por 7:30, 8, tira la red. Yo no soy pescador, hermano, solo analizo lo que la Escritura dice. Entonces, los que saben de pesca dicen que la mejor hora para pescar es la noche, y Pedro lo sabía. Pero ¿cuál fue el resultado de la obediencia? Dice que tiraron la red y la red agarró tantos peces que no podían suspenderla.
no podían hacerla subir. Entonces pidieron ayuda, solicitaron ayuda a la otra barca para que viniera y juntos sacaron. Y a partir de allí fue cuando Jesús le dijo a Pedro, mira, yo te voy a hacer pescador de almas. Te voy a hacer pescador de almas. Pero esa pesca fue el resultado de la obediencia. O sea, la obediencia trae recompensa. La obediencia trae recompensa. Ahora bien, la obediencia es aprendida. La Biblia habla acerca de Jesús y dice que Jesús, a través del sufrimiento, aprendió obediencia. Y si a Jesús le tocó aprender a obediencia, imagínense nosotros, hermano. Imagínense nosotros. Entonces, nadie nace siendo obediente. Nadie nace siendo obediente. En el padecimiento se aprende la obediencia. En el padecimiento se aprende la obediencia. Estamos en un camino en el cual el Espíritu Santo está perfeccionándonos, está tratando de grabar en nosotros la imagen de Cristo, a fin de que estemos preparados para cuando la trompeta suene, para cuando esa manifestación gloriosa de la que Pablo habla, suene, esa señal de advertencia. Pablo dice, pues les dice a los de Tesalónica, parece que él les dice, hermanos, porque yo no quiero que ignoren acerca de los que duermen, porque nosotros no nos vamos a ir primero, nosotros no vamos a preceder a los que duermen, sino que Dios con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, les dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos y seremos transformados en las nubes y tendremos el encuentro con el Señor en los aires. Porque Pablo anhelaba vivir ese acontecimiento de levantamiento de la iglesia. Y por eso es que Pablo tiene que escribir la segunda carta, porque cuando escribe la primera carta, los hermanos de Tesalónica creen que es que esto es ya. Y Pablo tiene que escribirles de nuevo y les dice, miren hermanos, como ya se los había dicho, esto no sucederá sin que antes se manifieste el hijo de perdición. Pablo tuvo que escribir una segunda carta explicándoles acerca de eso, porque él había dicho, y nosotros los que vivamos. Entonces ellos dijeron, esto es ya. Ahora bien, hermanos, la Biblia nos enseña, nos relata acerca de 3 levantamientos. El levantamiento, el rapto que Dios hizo con Enoc. Dios le avisó a Enoc que se lo iba a llevar. Y le dijo, y entonces como Dios le avisó, de hecho, Enoc agradó a Dios. Y como Enoc agradó a Dios, Dios decidió llevárselo. Y como decidió llevárselo, le dijo que se lo iba a llevar. Y entonces dice que caminó con Dios y Enoc caminó con Dios. Y señala ahí la cantidad, parece que 360 años, algo así. Lo mismo Elías. Enoc es figura de la iglesia que no pasa la tribulación. Luego levanta Elías. Dios le había dicho a Elías que se lo iba a llevar. Y como le había dicho a Elías que se lo iba a llevar, y parece que no solo a Elías se lo había dicho, sino que lo había confirmado con otros profetas, Eliseo caminaba que no se despegaba de Elías. Y llegó el momento y Dios se llevó a Elías. Hermanos, Dios nos está diciendo que nos va a llevar a nosotros. Y no podemos alegar que no nos dijo. Porque desde hace tiempo fue escrita la palabra de que Él viene por su iglesia. Él viene por su iglesia. Entonces, Él viene por nosotros, viene por usted y por mí. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, ilumine su entendimiento cada vez más.